Hola, mi nombre es Gloria Martínez. Trabajo para la Agencia de Vivienda Pública Local. Estoy trabajando con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, HUD por sus siglas en inglés, en la implementación de nuevas reglas sobre la renta que confiamos ayudarán a las familias que participan en el programa de vales de elección de vivienda para que retengan más de sus ingresos. MDRC, una organización sin fines de lucro dedicada a realizar estudios sobre programas sociales, está trabajando con HUD y la Agencia de Vivienda Pública Local para entender qué tan bien funcionan estas nuevas reglas sobre la renta. A HUD le servirá su participación porque le ayudará a entender cómo se pueden beneficiar las familias bajo estas nuevas reglas. Para participar bajo las nuevas reglas sobre la renta, cada uno de ustedes fue seleccionado al azar. Es decir, una computadora decidió al azar, como si fuera una lotería, quién estaría bajo las nuevas reglas sobre la renta. Es posible que su renta sea calculada de manera diferente a la de otras familias que reciben vales. En este video voy a ofrecerle detalles sobre las nuevas reglas de la renta y después usted tendrá la oportunidad de discutirlas con su especialista de la vivienda. Los principales cambios a las reglas son los siguientes. Vamos a recertificar su renta con menos frecuencia. Ahora será cada 3 años. En los próximos 3 años no tendrá que reportar aumentos en su ingreso a la Agencia de Vivienda Pública Local. En vez del 30%, ahora su aporte de renta será del 28% de su ingreso bruto antes de cualquier deducción. Al hacer el cálculo de su porción correspondiente de renta, tomaremos en cuenta sus ingresos del año anterior y no solo sus ingresos actuales. Ahora es requisito que todas las personas que tienen vales paguen una renta mínima al arrendador. La cantidad asignada a pago de servicios se basará en el monto de su vale de vivienda o en el tamaño de su vivienda, el que sea menor. Los cambios a las reglas sobre la renta están diseñados para que en los próximos 3 años usted pueda retener más de sus ingresos. Hemos creado protecciones para que las nuevas reglas no hagan su renta inasequible. Hablaré de esas protecciones más adelante, pero primero hablemos en detalle de las nuevas reglas sobre la renta. Uno de los principales cambios bajo las nuevas reglas sobre la renta es la frecuencia con la que la agencia de vivienda local le pedirá recertificar los ingresos de su hogar. A partir de hoy, solo tendrá que recertificar cada 3 años. Durante este periodo, su renta no incrementará, aun si sus ingresos aumentan. Aunque no tendrá que reportar cambios en sus ingresos por 3 años, sí tendrá que reportar cambios relacionados con quién vive en su hogar. Pensemos en el caso de Shayna, una madre soltera con 2 hijos, quien no trabajaba al momento de su recertificación, pero que 3 meses después obtuvo un trabajo de medio tiempo. Al año siguiente, aumentó sus horas a tiempo completo. Bajo las reglas existentes, su aporte de renta aumenta a medida que sus ingresos aumentan. Bajo las nuevas reglas, su renta es la misma, aun cuando incrementó el número de horas que trabaja. Esto se debe a que, bajo las nuevas reglas, Shayna no tiene que reportar el aumento de sus ingresos a la agencia de vivienda local durante un periodo de 3 años. El caso de Shayna muestra que su renta no aumentará si empieza a trabajar o si incrementa sus ingresos durante un periodo de 3 años, ya sea porque encontró trabajo o porque su salario aumentó. Pero, ¿qué pasa si sus ingresos disminuyen durante el periodo de 3 años? Hemos diseñado las reglas creando protecciones para que su renta no sea imposible de pagar. Más adelante le hablaré sobre estas protecciones. Se preguntará, ¿qué pasa después de los primeros 3 años del programa? Después de 3 años, tendrá que recertificar sus ingresos una vez más para poder
obtener un nuevo monto de su aporte de renta. Si para entonces sus ingresos son mayores de lo que son hoy, su porción correspondiente de renta aumentará, igual que lo haría bajo las reglas sobre la renta existentes. Sin embargo, bajo las nuevas reglas sobre la renta, su nuevo aporte de renta no aumentará por otros 3 años, aun si sus ingresos aumentan durante ese periodo. Otro cambio bajo las nuevas reglas es que durante el proceso de verificación tomaremos en cuenta el ingreso que recibió su hogar en los últimos 12 meses. Aunque usemos sus ingresos anteriores para calcular su porción correspondiente de renta, también colectaremos información sobre sus ingresos actuales. También vamos a considerar el valor de bienes que pueda tener, tales como cuentas corrientes o de ahorros. Sin embargo, ignoraremos estos bienes en el cálculo de sus ingresos y su porción de renta, a menos que estos tengan un valor de $25,000 o más. A pesar de estos cambios, probablemente su renta y su contribución para pago de servicios no serán muy diferentes de lo que son hoy. Otra característica de las nuevas reglas sobre la renta es la manera de calcular su porción correspondiente de renta. Su porción de renta y servicios corresponden al 28% de su ingreso en vez del 30% bajo las reglas existentes. Ahora el porcentaje es más bajo debido a que las deducciones tales como el número de personas dependientes en su hogar o gastos por cuidado de niños no se restan de sus ingresos para calcular su porción de renta. Como estamos usando una nueva manera de calcular ingresos, algunos hogares pueden ver un aumento en su renta. Sin embargo, para prevenir que su renta se fije en una cantidad que no pueda pagar, hay protecciones bajo las nuevas reglas. Otra característica de las nuevas reglas es que cada familia hará un pago mínimo de renta al arrendador. Bajo las nuevas reglas, todos harán por lo menos un pago mínimo de renta. Si paga el mínimo de renta y es responsable por pago de servicios, en total recibirá asistencia por la misma cantidad, solo que estará dividida de manera diferente entre la renta y los servicios. Un especialista de la vivienda hablará de esto con usted al finalizar este video. La cantidad asignada al pago de servicios está basada en el valor de su vale de vivienda o el tamaño de su vivienda, el que sea menor. Lo más probable es que esa cantidad sea casi la misma a la del año anterior. Ya que le hablé de los cambios sobre cómo calcularemos sus ingresos y determinaremos su porción correspondiente de renta, ahora me gustaría repasar las protecciones para asegurar que su renta sea asequible. Protección número 1. Período de gracia temporal al momento de la recertificación. Acabo de decirle que su porción correspondiente de renta se calculará en base a los ingresos del hogar de los 12 meses anteriores a la recertificación. ¿Qué pasa si sus ingresos al momento de la recertificación son menores a sus ingresos del año anterior? Si al momento de la recertificación nos enteramos que sus ingresos actuales son al menos 10% menores a sus ingresos del año anterior, usaremos sus ingresos actuales para determinar su renta por un periodo de gracia único de 6 meses. Este periodo de gracia temporal empieza la fecha de su recertificación para darle tiempo de preparar su porción correspondiente de renta, la cual se calcula en base a los ingresos anteriores del hogar. La nueva renta empezará automáticamente después de los 6 meses que dura el periodo de gracia y no tiene que regresar a la oficina. Si tiene dificultad para pagar su nueva porción correspondiente de renta una vez que termine el periodo de gracia, puede reunir requisitos para una de las otras protecciones. Protección número 2. Recertificación provisional. Uno de los beneficios de las nuevas reglas sobre la renta es que no se requiere que cada año reporte sus ingresos a la agencia de vivienda local
y su porción correspondiente de renta no aumentará aun si sus ingresos aumentan. Pero se preguntará, ¿qué pasa si sus ingresos disminuyen y necesita reducir su aporte de renta? Reconocemos que habrá momentos cuando los ingresos del hogar disminuyan de manera significativa y no se puedan reponer rápidamente. Las nuevas reglas incluyen protecciones que le permiten solicitar una reducción provisional de renta al año. Para poder reunir los requisitos para una reducción en su aporte de renta, su ingreso durante los 12 meses anteriores a su solicitud debe ser de por lo menos 10% menor al ingreso que usó para calcular su renta. Si reúne los requisitos, su nueva porción correspondiente de renta será efectiva hasta la siguiente fecha de recertificación. Protección número 3. Remedio ante una crisis. Acabo de hablar sobre 2 protecciones que les resguardan contra aumentos drásticos de renta. Pero, ¿qué sucede si estas protecciones no permiten que su renta sea asequible? Puede reunir requisitos para otra protección, el remedio ante una crisis. Si no puede pagar su renta y su porción correspondiente de renta se eleva a más del 40% de su ingreso actual, o si su familia está a punto de ser desalojada debido a que la renta o el pago de servicios son inasequibles, entonces reúne los requisitos para solicitar un remedio ante una crisis. Este remedio puede otorgarle una reducción más a su porción correspondiente de renta por hasta 6 meses. Si la crisis persiste por más de 6 meses, puede reunir requisitos para una extensión del remedio ante una crisis. Un especialista de la vivienda puede recomendarle un remedio ante una crisis o usted puede solicitarlo cuando crea que reúne los requisitos para recibirlo. Antes de resumir lo que acabamos de discutir, hablemos un poquito sobre MDRC, la organización sin fines de lucro dedicada a realizar estudios sobre programas sociales que mencionamos al inicio de esta presentación. En los próximos años, MDRC trabajará en colaboración con HUD y la Agencia de Vivienda Local para aprender qué tan bien funcionan las nuevas reglas sobre la renta. MDRC colectará información sobre usted y su hogar, incluyendo cosas tales como su renta, ingreso y fuentes de ingresos. También MDRC podrá invitarle a participar en una o más entrevistas voluntarias para aprender sobre sus experiencias en el programa. MDRC seguirá reglas estrictas para proteger su información. Hoy, usted recibirá una tarjeta de regalo después de proveernos con alguna información. Si no quiere que MDRC colecte ninguna información sobre usted, puede llamar al número que aparece en la hoja de información que recibirá cuando se reúna con un especialista en la vivienda. Recuerde que es voluntario el compartir su información, pero participar en el estudio nos ayudará a nosotros y a HUD a entender las experiencias de las familias como la suya, a quienes se les calculará la renta bajo las nuevas reglas. Sé que abarcamos mucho, así que aquí están los puntos clave que hay que recordar respecto de las nuevas reglas sobre la renta. 1. Ahora se requiere la recertificación cada 3 años. 2. Su porción correspondiente de renta y pago de servicios ahora se calculan al 28% del ingreso bruto del año anterior. 3. No se toman en cuenta las deducciones o subtracciones a sus ingresos antes de calcular su renta. No es requisito que provea verificación de gastos de cuidado de niños o asistencia por discapacidad. 4. No tiene que reportar aumentos a su ingreso entre periodos de recertificación, incluyendo nuevos empleos, aumentos de salario u otras fuentes de ingresos de ninguna persona en su hogar. 5. Deben reportarse cambios sobre quién vive en su hogar, lo cual puede causar un cambio en el valor de su vale de vivienda.
6. El ingreso que se usa para calcular su aporte de renta y pago de servicios es el ingreso que su hogar recibió en los 12 meses anteriores. 7. El programa ha creado protecciones en caso de que tenga dificultad para pagar su renta. Su especialista de la vivienda puede darle información sobre estas protecciones si parecen apropiadas para usted. 8. Ahora se requiere que haga un pago mínimo de renta al arrendador. 9. Aparte de las nuevas reglas de las que le hablamos, las reglas del programa de vales de elección de vivienda serán iguales. 10. La cantidad asignada para pagos de servicios estará basada en la cantidad de su vale o el tamaño de su vivienda, el que sea menor. Y lo más probable es que sea similar a la cantidad del año anterior. Tendrá la oportunidad de repasar una vez más estas nuevas reglas cuando se reúna con un especialista en la vivienda. Recuerde que la información que el estudio pueda ofrecer sobre sus experiencias ayudará a familias en todo el país. Gracias por su tiempo.